Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Creo que este es el día más esperado de la semana. Es el día del Señor, día que todos nosotros nos reunimos juntos aquí para tener comunión con Cristo y tener comunión también unos con otros. Es un día bastante esperado, es un día de regocijo, un día de mucho gozo para nosotros. Y pues con ese mismo gozo con el que venimos aquí, con ese espíritu de alegría, yo les invito a abrir la escritura al libro de los Hechos. Hechos, vamos a abrir el capítulo 11. El domingo pasado estuvimos meditando desde el versículo 1 hasta el versículo 18. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a leer y meditar en nuestro estudio desde el versículo 19 hasta el final del capítulo. Vamos a leer hasta el versículo 30. Hechos, capítulo 11, desde el versículo 19 hasta el versículo 30. Y la palabra del Señor dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días hubo unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El Señor bendiga su palabra. En este pasaje que hemos leído en todos estos versículos esta mañana de nuestra escuela dominical, podemos notar algunos hechos que son resaltantes, y yo quisiera que nos concentremos en tres hechos que hemos leído aquí en esta porción de la Escritura. Primero, quisiera que veamos la predicación del Evangelio en Antioquía. Luego observamos que Bernabé es llamado un varón bueno. Y finalmente vamos a meditar en el nombre que se le ha dado a los seguidores del Señor desde entonces, el nombre de cristianos. Los dos primeros versículos que hemos leído nos enseñan a nosotros la importancia de lo que sucedió mientras la iglesia del Señor era perseguida. El Evangelio en esos tiempos de persecución fue predicado en Antioquía. Es decir, fue predicado a personas que eran conocidas como paganos puros. Personas que no tenían nada que ver con los judíos ni con la religión de ellos. O sea, ellos eran paganos 100%, ¿no? Anteriormente
en los tiempos de las Escrituras, en los tiempos del pueblo de Israel, nosotros encontramos que habían dos clases de judíos. Había el judío que era propiamente judío y hablaba hebreo, hablaba arameo y vivía también en Jerusalén. Pero también habían otros judíos a quienes se les reconoce como los helenistas, que ellos eran de ascendencia judía, pero que no habitaban en Jerusalén y además hablaban el griego. Entonces, a ellos que habían sido esparcidos por causa de una diáspora que tuvieron pues los judíos, de una persecución, y fueron esparcidos. Algunos de ellos fueron pues a tierras gentiles y ellos precisamente fueron conocidos como helenistas. Pero en este caso nosotros vemos que la Escritura nos habla de que el Evangelio va a ser predicado a personas que no son judías, no tienen absolutamente ninguna ascendencia judía, sino que son 100% griegos o 100% paganos. Es lo que la Escritura nos enseña. Y es posible que pensemos que el Evangelio ya ha sido predicado antes a los gentiles. Y decimos esto mientras tenemos en nuestras mentes a Cornelio, que hemos estudiado de él en el capítulo 10. Pero a diferencia, hermanos, de lo que encontramos en el caso de Cornelio, esta predicación del Evangelio a los gentiles o a los que son 100% gentiles es distinta a la de Cornelio, porque observamos que Cornelio tuvo una visión de Dios. Y en esta oportunidad nosotros no vemos que el Señor se haya revelado por medio de algún sueño o de alguna visión a alguno de los griegos o de los paganos que estaban en Antioquía. O sea, ellos no tenían ninguna conciencia de Dios, o tenían una conciencia de Dios, pero no en el Dios verdadero. Ellos adoraban sus deidades paganas y no tenían absolutamente nada que ver con el Dios de Abraham. Esa es la diferencia. Con Cornelio no había sido así. Cornelio, como habíamos estado estudiando, él ya había escuchado la predicación del Evangelio de la boca de Felipe. En este caso, pues, no hay ninguna visión. Estos hombres, mujeres, que son jóvenes, viejos, de toda clase social, nunca habían escuchado el Evangelio de nadie, absolutamente nadie. Era un campo blanco, podemos decir. No habían escuchado a Cristo, no habían rechazado a Cristo, no habían aceptado a Cristo, absolutamente nada de ello. Y ellos, pues, como les vuelvo a repetir, y hay que tener esto en consideración, no habían recibido, pues, ninguna visión de parte del Todopoderoso. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos que el Señor iba a hacer la obra en los corazones de estos paganos, de estos gentiles, como nuestro texto pues lo expone, ¿no? Esta persecución nosotros vemos que comenzó antes de que el apóstol Pedro visitase a Cornelio, porque así lo dice nuestro texto. En Hechos 11, versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, de esta persecución nosotros notamos que resultaron 3 ministraciones de la palabra y del Espíritu Santo. Notamos que habían 3, ¿no? Tenemos que ubicarnos un poco en el contexto. Y este versículo 19 procura precisamente eso, ubicarnos en el contexto. Entonces hay 3 ministraciones de la palabra, o 3 predicaciones, 3 sermones abiertos predicando el Evangelio a partir de esta persecución. Primero, ya hemos visto esto en el capítulo 8, que Esteban predica en Samaria el Evangelio. Luego nosotros vemos de que a raíz de esa predicación en Samaria, Cornelio, asumimos nosotros, había escuchado la palabra de salvación de parte de Felipe, que había sido predicada por este hombre de Dios. Pero
Pedro viaja donde estaba Cornelio para confirmar el evangelio. Es la segunda ministración que vemos. Y la tercera ministración es ahora en Antioquía. La palabra del Señor, a raíz de esa persecución, ahora va a ser predicada en Antioquía. En Antioquía, ¿no? Y sin lugar a dudas, hermanos, lo que nosotros podemos notar ahora es que la iglesia perseguida es la iglesia que más trabaja. La iglesia perseguida es la que más trabaja, de que el evangelio corre como la pólvora cuando la iglesia es perseguida. Es decir, nosotros notamos aquí de que los hermanos que habían sido asustados, amedrentados y tuvieron que huir de Jerusalén a otras tierras, a otros lugares, ellos lo hacían y mientras huían predicaban el evangelio de Cristo. Yo pienso que en los tiempos de persecución, por cualquier causa, hermanos, y yo quisiera que notemos esto porque es interesante que la Escritura nos revele cómo es que era el carácter de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Yo les decía de que cuando una persona, un grupo de personas son perseguidos por alguna causa en medio de una persecución que va a traer como consecuencia su captura y su inminente muerte, lo menos que nosotros podemos esperar es de que durante esa persecución las personas perseguidas callen. O sea, si ellos están siendo perseguidos por causa de Cristo, una persona por su instinto de sobrevivencia, su instinto de mantenerse vivo, callaría el mensaje de Cristo. Porque la mente humana pensaría de esta manera: si yo soy perseguido a muerte por causa de Cristo, entonces para que yo conserve mi vida, yo tendría que callar a Cristo. No sea que me atrapen y sea puesto a muerte inmediatamente. Una persona lo que haría entonces es guardar silencio, y no delatarse por su propia boca para ser puesto a muerte, no solamente él, sino también toda su familia. Eso era lo que ocurría en esos tiempos. Era una persecución. Los primeros 3 siglos de la iglesia eran persecuciones bastante sangrientas, eran despiadadas. Ya habíamos escuchado cómo es que Saulo prácticamente estaba ahogando la iglesia, estaba persiguiéndola, no le daba tregua, era una iglesia que no descansaba. Sin embargo, ellos predicaban el evangelio. Ellos no callaban el mensaje de Cristo, a pesar que sus vidas corrían peligro por ese mismo mensaje. Y esto, hermanos, es muy sorprendente. Porque notamos que los apóstoles no dieron el mandamiento a quienes estaban huyendo de Jerusalén para que vayan predicando el evangelio durante su vida. Eso no lo vemos en la Escritura. Solamente observamos hermanos, hermanas en la fe, familias cristianas huyendo, fíjense que para preservar su vida, pero en lo que ellos preservaban su vida, ellos iban predicando el evangelio sin que los apóstoles le hayan ordenado eso. Nosotros no leemos en la Escritura que se les haya indicado: bueno, familia, ustedes que van a huir, entonces prediquen el evangelio en su vida. No vemos eso. No vemos eso. La iglesia estaba como carbones encendidos, porque cuanto más viento se le echaba con el propósito de apagarlos, más se encendía el evangelio, más. Cuando leemos la historia, nosotros podemos observar, hermanos, hermanas, de que cuanto más martirizaban a los cristianos, el evangelio se regaba más, habían más conversiones. Cuanto más se perseguía, cuanto más se martirizaba, cuanto más se ponían a los cristianos en las hogueras, el evangelio se expandía más como regadero de pólvora. Como les digo, no hubo una orden apostólica, lo que hubo fue un impulso interior. Hubo un movimiento
espiritual que los llevaba a hablar el Evangelio a aquellos que se encontraban sin Dios por el mundo. La iglesia nunca fue indiferente en cuanto al estado de las almas que estaban sin Cristo. Nunca. Ellos veían a los seres humanos que estaban en la necesidad del Señor Jesús. Ellos, cuando hablaban de Cristo, no medían sus palabras. Ellos no calculaban lo que debían decir de tal manera que no ponían sus vidas en peligro. Ellos no eran cautelosos en cuanto a sus palabras. Ellos no tenían medias tintas, no tenían un lenguaje ambiguo, sino que ellos eran muy directos cuando testificaban de la necesidad de la salvación de sus almas. No calculaban lo que tenían que decir. El Espíritu Santo era más poderoso que ellos. El Espíritu Santo era quien movía interiormente los corazones de ellos al ver esa necesidad espiritual de las almas que estaban condenadas para que ellos abran su boca y prediquen a Cristo. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Me es impuesta necesidad, no es una imposición amenazante de un ser humano a otro ser humano. La imposición de predicar el Evangelio es una obra espiritual en el corazón del hombre. El Espíritu Santo enseña al creyente que éste debe de predicar el Evangelio a aquellos que están sin Cristo. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? Bueno, es posible que un impío guarde pan para él solo en los tiempos de necesidad. Esa es una comparación, esa es una actitud que podemos llamar normal en una persona que no tiene bondad alguna. En los tiempos de hambruna es posible que tenga pan en su casa y ese pan no lo comparte con nadie porque piensa en él mismo. Tal vez esa persona pueda decir, bueno, y si yo entrego, yo tengo este pan para mí, si yo entrego y ayudo a los demás dando mi pan, es posible que en algún momento yo me quede sin nada. Y por hacer una buena obra, por ayudar al prójimo, por satisfacer el hambre de mi prójimo, yo mismo más adelante tenga esa necesidad. Pero un creyente que tiene el pan de vida morando en su corazón, ¿sería capaz de no compartirlo con quienes sufren una hambruna que los condenará al infierno eterno? No. La necesidad que nosotros tenemos en nuestras almas de predicar el Evangelio nace precisamente a raíz de la necesidad de las personas de Cristo, del Señor. Y es cierto que nosotros no tenemos el poder para salvar a los pecadores. Pero si ellos van a terminar condenados en el infierno eterno, que no sea sin que antes hayan escuchado el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. No tenemos el poder para salvar, pero tenemos el deber de predicar. Y si algún hombre va a tener que perecer o alguna mujer va a tener que ir al infierno eterno a causa de rechazar a Cristo, que sea por eso, porque escuchó el Evangelio de nuestra parte. Y bueno, la gracia no se manifestó en él o en ella. No tenemos el poder para salvar a los pecadores, pero tenemos la habilidad para predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo nos ha hecho sus testigos, es lo que la Escritura dice. ¿Acaso no leemos cuando Él dice, y me seréis testigos? Me seréis testigos, dice el Señor. Y el amor de Cristo nos constriñe, nos impone necesidad de predicar el Evangelio a otros. El versículo 21 de Hechos 11 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y este versículo debe de llamar nuestra atención. Este versículo debe llamar nuestra atención. Y es un versículo que está en conexión con el versículo 20. El versículo 20, si es que vamos a leer estos dos versículos juntos, dice,
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Mire cómo dice, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hablaron a los griegos, hablaron a estas personas que eran 100% paganas. Hablaron. Y este versículo 21 debe llamar nuestra atención. Porque en el 20 nos dice de que ellos hablaron a los griegos, y esto nos enseña que nuestro deber es hablar fielmente el evangelio y sus demandas. ¿Y cuál es el resultado de ello? El resultado de ello es que la mano del Señor estará con nosotros. La mano del Señor estará con nosotros. Hermanos, no es la elocuencia. La elocuencia no salva. No salva la elocuencia. Lo que salva es el poder de Dios. Y evidentemente entendemos también de que Dios utiliza personas, utiliza instrumentos para llevar su evangelio a toda criatura. Y esto nos enseña, estos versículos 20 y 21 nos enseña que la iglesia predica en la tierra y el poder de Dios desciende de los cielos. Los versículos 22 y 23 nos dicen, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Estos dos versículos son, hermanos, también muy profundos. Son muy profundos. Y yo cuando los leía, vino una pregunta a mi corazón, la misma que quiero compartir con ustedes. El versículo 23 dice, o sea, hablando de Bernabé, cuando llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué cosa fue lo que Bernabé vio? Este versículo dice que él vio la gracia de Dios. Pero ¿de qué manera? Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera es que la gracia de Dios fue manifestada a la vista de Bernabé? ¿Cómo es que Bernabé pudo, al mirar a esa multitud en Antioquía, cómo pudo darse cuenta que la gracia de Dios había llegado a ese lugar? ¿Cómo pudo darse cuenta él de que aquel grupo de hombres, de mujeres que se habían convertido al Señor, habían recibido la gracia de Dios? Y yo me preguntaba, ¿habrá visto tal vez moralidad? ¿Moralidad? Oh, ¿cuánta moralidad veo ahora? En esta ciudad que era pagana, ahora veo que viven moralmente correctos. ¿Habrá visto eso? ¿Habrá visto religiosidad? ¿Habrá dicho Bernabé, wow, estos hombres ahora sí son religiosos verdaderamente? ¿O habrá visto Bernabé que ahora se reunían en la iglesia? ¿Será que el ver hombres y mujeres yendo a una iglesia sea la demostración de la gracia de Dios, o que la gracia de Dios había llegado a ellos? Hermanos, la Escritura a nosotros nos enseña algo. Previamente nos dice de que Pedro vio que el Espíritu Santo había sido derramado sobre el centurión y su casa. El Espíritu Santo había sido derramado sobre el centurión y su casa. Y el Espíritu Santo es más que moralidad. El Espíritu Santo es más que religiosidad. El Espíritu Santo es más que asistir a los cultos. El Evangelio es una transformación interior como exterior. Es abandonar el pecado, es abandonar el mundo y ahora caminar por un camino de santidad y piedad. Y lo que creemos es que Bernabé vio en ellos las señales de la gracia de Dios, la obediencia al Evangelio como un estilo de vida, no solo en los negativos que dicen no hagas esto, no hagas el otro, sino que además vio que ellos cumplían los afirmativos. Ese era un pueblo ahora
O era un grupo de hombres que hacían justicia y vivían en la verdad. Hacían justicia, practicaban la justicia y vivían en verdad. Hermanos, aquí no se habla de una señal, de una teología sistemática en sus cabezas, sino que había la gracia de la salvación en sus vidas de una manera completa. La señal era que aquellos hermanos y hermanas demostraban tener la imagen de Cristo. Es decir, que Cristo habitaba en ellos, lo cual se demostraba en su manera de vivir una nueva vida. Eso es lo que Bernabé vio. Cuando él vio y dijo, wow, la gracia de Dios ha venido aquí. Pero no se mencionan lenguas, como en otras conversiones. No se mencionan lenguas. Y como no se mencionan las lenguas, hermanos, lo que nosotros debemos creer es que él estaba viendo vidas que habían sido transformadas desde lo más profundo del ser de ellos. El versículo 24 nos dice, porque era varón bueno, hablando de Bernabé, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Un varón bueno. Un varón bueno. Ese título, hermanos, o esa carátula, o ese letrero de bueno, ese título ahora se lo regalan a cualquier persona que pone un pan en la mesa de otro prójimo, o a una persona que le da trabajo a otro para que mantenga a su familia. Es una persona buena, decimos. Mira, comparte lo que tiene con otros. Es bueno, es bueno. También se le llama en nuestros días, es una buena persona porque no bebe, no fuma, no tiene vicios. Es alguien que es fiel a su esposa, o es una mujer que es fiel a su esposo. Es una mujer que cuida a sus hijos. Es una mujer que se somete a su marido. Es bueno, es buena, es una buena mujer, es un buen varón. También se le llama bueno al que tiene una moralidad aceptable. Se le llama bueno a alguien que no se enoja rápidamente. En fin, nosotros vemos de que ahora se le llama bueno a mucha gente. Aún nosotros podemos observar que hay personas que están sin Cristo que creen que son buenos. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy bueno. Soy bueno. En cierta ocasión, tal vez usted recuerde que al Señor Jesús le llamaron bueno. ¿Recuerda usted en uno de los evangelios que le dijeron que él era bueno? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor rechazó que lo llamen de esa manera. Él dijo que bueno es solamente Dios. Y evidentemente le estaba hablando él como 100% hombre. No debemos olvidar que es Dios mismo quien está llamando bueno a Bernabé, porque la Escritura es inspirada. Esta es la palabra de Dios, y yo leo que Dios me está diciendo a mí que Bernabé era varón bueno. Hay pasajes de las Escrituras que nos enseñan muchas cosas del carácter de Bernabé. Este mismo versículo 24 nos enseña que él era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero también hay otros pasajes que nos hablan del carácter de Bernabé. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, la palabra del Señor dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es una actitud también que nos enseña qué cosa era lo que tenía en su corazón Bernabé, y que terminó cumpliéndolo con sus manos, vendiéndolo y llevando el producto de la venta a los pies de los apóstoles. Y acá notamos algo, hermanos. Acá notamos algo.
¿Y qué hace diferente a muchos otros quienes también piensan que son buenos o que tal vez nosotros llamamos buenos? Y es que cuando Bernabé ofrendó el precio de esa venta a favor de los hermanos necesitados, no lo hizo con segundas intenciones. No lo hizo con segundas intenciones. Bernabé no dijo, bueno, acá vendí todo, entonces yo te presto, tú tienes necesidad, yo te presto, yo te presto, yo te presto, y después me lo devuelves. Te lo voy a dar prestadito nomás. No. Él no prestó el dinero de su heredad. Porque prestarlo podría significar una ayuda que estaba condicionada a algo. O sea, yo te ayudo, pero ¿sabes qué? Tú me estás debiendo a mí un favor. O yo te ayudo, pero tú ahora dependes de mí. O yo te ayudo, pero ¿sabes qué cosa? Tú ahora dependes de mí y debes apoyarme a mí y nunca debes hacer nada contra mí, porque yo te acabo de comprar con eso. Te he comprado. He comprado tu conciencia. He comprado tus palabras. He comprado tus actos. He comprado todo. Claro, aparentemente alguien puede decir, wow, qué persona tan buena es alguien. Después de todo, está ayudando. Pero eso no es lo que nosotros vemos aquí. No es que Bernabé lo estaba prestando y si es que algo ocurría, Bernabé podía decir, bueno, ahora, ¿sabes qué? Ya no me caes bien, me lo devuelves. Devuélvemelo. Pero ¿cómo, Bernabé? ¿No era ayuda? No, esto era para el Señor. Pero ¿sabes qué? No es para ti, es para el Señor. Simplemente Bernabé lo que hizo es despojarse de ese bien y lo dio a los hermanos incondicionalmente. Incondicionalmente. Él no tenía ningún provecho allí. Él no quería sacar ninguna ventaja del dinero que él tenía por la venta de su propiedad. Él simplemente lo entregó sin esperar nada a cambio. También notamos que Bernabé no tuvo celos de que el apóstol Pablo lo adelantara en la gracia y el ministerio. Y tenemos que recordar que Bernabé era un creyente de más edad que Saulo. Era más viejo que Saulo. Y Bernabé además era un creyente más antiguo. Pero nunca leemos en la Escritura que él tenía celos del apóstol Pablo. Es más, acá estamos viendo en este pasaje que fue Bernabé a buscar a Tarso, a Saulo, para traerlo a Antioquía. Bernabé no dijo, bueno, acá ya no tengo competencia, este es un lugar donde yo voy a hacer crecer mi ministerio, voy a promocionar mi persona, yo soy el que va a predicar y yo soy el que va a poner en YouTube todos los sermones. Aquí es la oportunidad mía porque van a ver mi yo predicando, mi yo sirviendo, mi yo orando, y yo, y yo, y yo. No. Bernabé viaja a Tarso para traer a Saulo. Y nosotros podemos notar en la Escritura que precisamente ese cambio ocurre. Bernabé era mencionado primero antes que el apóstol Pablo. La Escritura, hermanos, no deja de estar teñida de la cultura oriental de los escritores. Cuando usted lee los 12 apóstoles, ¿a quién va a encontrar primero siempre? A Pedro. Todo tenía un orden allí. Por eso es que nosotros podemos leer de que cuando Bernabé se junta con Pablo, con Saulo, siempre lo llamaba Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Eso lo ve en Hechos 12:25, capítulo 13, versículos 2, versículo 7, pero luego ese orden es cambiado. Porque se comienza a reconocer pues el liderazgo de Pablo por encima del de Bernabé. Y comenzamos a leer nosotros que la Escritura comienza a decir Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Sin embargo, Bernabé no tuvo celos de eso. Bernabé no era alguien que quería opacar la figura
del apóstol Pablo para que su nombre sea exaltado. Bernabé no tenía ese pensamiento, porque ese pensamiento es un pensamiento mundano. Es un pensamiento mundano. A veces nosotros pues vemos que en el ministerio, la única manera de poder subir en el ministerio, de alcanzar algo, de que nuestros nombres no sean puestos en la palestra, es pisándole la cabeza a otro, hablando mal de otro, calumniando a otro. El mundo piensa así. En el mundo gerencial las estrategias son así, son maquiavélicas. Hay hasta técnicas maquiavélicas para hundir a otro de tal manera que yo pueda ascender. Y tristemente en la iglesia también notamos eso nosotros. En nuestros días vemos eso. Un deseo apasionado por tener primacía encima de otros pastores, encima de otros hermanos. Pero eso no lo vemos aquí con Bernabé. Bernabé no era ni orgulloso. Bernabé no era envidioso del progreso de otros. Bernabé se alegraba de que Pablo haya sido elevado en el ministerio por encima de él mismo. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Bernabé tenía un carácter por el cual era evidente que él mismo se negaba como alguien importante. Él había ahogado su propio ego, su yo. Bernabé era un hombre bueno porque el poder de Dios estaba detrás de todo ello. Él no fue hecho bueno por él mismo. Un hombre no puede hacerse bueno por sí mismo. Dios le había cambiado el corazón y el ayudador divino, el Espíritu Santo, habitaba completamente en él. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Martín Lutero dijo cierta vez: las buenas obras no hacen buenos a los hombres. Primero el hombre debe ser hecho bueno antes de poder hacerlo bueno. Las palabras del Señor nos enseñan a nosotros también lo siguiente. En Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35, mire cómo dice el Señor: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí está hablando de hablar, la abundancia de la boca, la abundancia de la boca. Y el Señor hace una comparación con las víboras. Las víboras son un tipo de serpientes muy venenosas. Una víbora no es muy grande, creo que mide menos de 1 metro, pero es altamente venenosa. Las víboras son un emblema de la malignidad, de la perversidad. Son el emblema del engaño que se expresa por las palabras que salen de las bocas de las personas. De las bocas de las personas. Por eso es que el Señor hace aquí la diferencia. Habla del buen tesoro del corazón, el que habla verdad, el que habla justicia, el que habla honestamente, el que habla íntegramente, el que no habla en maldad. Matthew Henry dice: las palabras habladas del hombre descubren de qué país procede, igualmente de qué clase de espíritu es. El corazón es la fuente, las palabras son los arroyos. Una fuente turbia y una corriente corrupta deben producir arroyos barrosos y desagradables. Nada sanará las aguas, sazonará el habla, ni purificará la comunicación corrupta, sino la sal de la gracia, echada en la corriente. El hombre malo tiene un mal tesoro en su corazón, del cual el pecador saca las malas palabras y las malas acciones para deshonrar a Dios y herir al prójimo. Esto es un hombre bueno. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Bernabé tenía un corazón bueno que se traducía en palabras buenas y en actitudes y acciones buenas.
buenas. Él era bueno. Y esto, hermanos, es evidente que es por la gracia del Señor. Él era un hombre bueno porque Dios lo hizo bueno. Y el Señor lo fortalecía para que haga todo el bien que debía hacer. Todo el bien que debía hacer. Y sí, y una de las pruebas que nosotros podemos tener acerca del estado de nuestro corazón es qué clase de palabras salen de nuestras bocas. Hablamos justicia, hablamos verdad, porque eso es el tesoro que está en el corazón. Hay un tesoro que es podrido, que hace que salgan palabras mentirosas, calumniadoras. Hermanos, nadie puede tener palabras de esa naturaleza, de un calibre malévolo, y decir que es salvo. El tal se engaña a sí mismo, se miente a sí mismo. El versículo 26 nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos. Y esta palabra podemos nosotros abundarla de diferentes lados. La primera puede ser usada como un gentilicio. Un gentilicio significa esto: el gentilicio es un concepto que refiere a aquellos que pertenecen a un mismo país o linaje. Un gentilicio. Por ejemplo, el gentilicio del que nació en Colombia, ¿cuál es? Colombiano. El que nació en Colombia es colombiano. El que nació en Perú es peruano. El que nació en Antioquía, que estamos hablando ahora, ¿cuál es el gentilicio de Antioquía? Se le llama antioqueño. Antioqueño. Es decir, dentro de los antioqueños había surgido una nueva clase de personas que hacían ciertas características en su andar que los hacía distintos del resto de los antioqueños. Es algo tremendo, hermanos. A ellos ya no se les llamaba antioqueños, se les llamaba cristianos. Cristianos. Ya no era pues esa su ciudadanía, sino que eran cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué se les llamaba cristianos? ¿Porque habían nacido en Antioquía? No, se les llamaba cristianos porque habían nacido de lo alto. Al nacido de lo alto se le llama cristiano. Cristiano. Y hermanos, yo estoy seguro que en Antioquía vivían también personas decentes, pero a esas personas decentes no se les llamaba cristianos. También habrían personas que tenían una moral muy alta, muy elevada, pero a esas personas no se les llamaba cristianos, a ellos se les llamaba antioqueños. Sin embargo, estos hombres y mujeres que habían recibido a Cristo como Salvador y Señor, que habían puesto su fe en el Señor, que se habían arrepentido de sus pecados, eran una clase distinta a los otros antioqueños que vivían en esa ciudad. Eran una clase diferente de personas, y como eran diferentes, tenían que tener un nombre distinto también. Este adjetivo, hermanos, cristiano, es usado 2 veces más en las Escrituras. En Hechos capítulo 26, versículo 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser un cristiano. Y en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y en estos 2 versículos nosotros tenemos el concepto, la idea de qué cosa es un cristiano en términos bíblicos. El primer versículo, cuando Agripa habla a Pablo, mientras Pablo le predicaba el Evangelio, nos enseña claramente que los cristianos eran personas despreciadas. Por poco me conviertes en un cristiano. Por poco me conviertes. Yo soy un rey. Pero por poco me haces un cristiano. El cristiano es despreciado. Como Cristo fue despreciado, el cristiano también lo es.
Lo fue en la iglesia primitiva, lo es en nuestros días, y el cristiano será despreciado por el mundo hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y el segundo versículo dice, el versículo de 1 de Pedro 4:16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, y este nos enseña que el cristiano es una persona que sufre, es una persona que sufre desprecios, sufre persecución, sufre tantas cosas aquí porque estamos en un mundo caído. Hoy en día, hermanos, los cristianos, entre comillas, viven plácidamente en medio de los incrédulos. Los cristianos no son despreciados, muchos de ellos no son despreciados, muchos de ellos no sufren tampoco, sino que viven cómodamente en medio de los incrédulos. Un cristiano ya no es una molestia para un incrédulo. Es como ovejas que están viviendo sin ningún peligro en medio de lobos. Usted se imagina una oveja viviendo tranquilamente en medio de una manada de lobos, sin que los lobos le ataquen, sin que los lobos la maten. ¿Usted se imagina algo así? No. Pues tenemos ovejas, entre comillas, que son recibidas amablemente, alegremente por el mundo. Ellos ya no son más despreciados. Son cristianos, pero no son perseguidos. Y para conseguir ya no ser despreciados ni perseguidos, ellos han tenido que dejar la cruz a un lado. Cristo dice: toma tu cruz. Pero el cristiano de ahora dice: no es necesario llevar una cruz. Tengo que abandonar la cruz para ganar al mundo. Pero es que esa no es la manera de ganar el mundo. No es la manera de ganar el mundo. Pero también debemos ver que este nombre cristiano representa a hombres y mujeres valientes que dan testimonio de Cristo en medio de una persecución que procuraba matarlos a ellos y a sus familias. Ese nombre cristiano sale para hombres, mujeres, familias que fueron testigos de Cristo en medio de una sociedad hostil a ellos. Cristiano. Hombres valientes, mujeres valientes. Y ese valor que ellos tenían los llevaba a soportar el desprecio y la humillación que el Señor también recibió por parte del mundo. Ser cristiano significa ser hombres de Cristo. Ser cristiano significa ser seguidores de Cristo. Cristiano no es un gentilicio, como hemos visto. Cristiano es un oficio, no es un gentilicio, es un oficio. Ser cristiano es ser, y voy a leer, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es ser un cristiano. Se les llamó cristianos porque ellos eran el pueblo de Cristo. Se les llamó cristianos porque ellos eran seguidores de Cristo. Se les llamó cristianos porque ellos eran perseguidos como Cristo fue. Se les llamó cristianos porque fueron humillados como Cristo fue humillado. Se les llamó cristiano porque ellos eran semejantes a Cristo. Hermanos, un cristiano vive bajo leyes superiores y distintas a la de cualquier otro ser humano que habita en la tierra. Sus acciones y sus palabras son guiadas por las sagradas escrituras. La Biblia también llama a los cristianos como santos. Santos cristianos significa exactamente lo mismo. Santos. Una palabra cuya idea principal no es pureza. Si usted estudia la palabra santo, no significa pureza primeramente, sino significa separación. Un santo es una persona separada.
separada del pecado, separada del mundo. La Biblia también llama a los cristianos como creyentes. La Biblia también llama a los cristianos como consagrados, porque sus vidas están dedicadas completamente al Señor. La Biblia también llama a los cristianos como justos, justos, porque practican la justicia. La Biblia también los llama rectos, porque ellos andan en camino de rectitud. Hay muchos hermanos que se llaman a sí mismos como cristianos. Y nosotros debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Soy un discípulo de Cristo? ¿Soy un santo? ¿He consagrado mi vida al Señor? ¿Vivo separado del pecado y del mundo? ¿Poseo una vida nueva, guiada en todo por la palabra de Dios? En todo, no en algunas cosas, en todo. Esas son las preguntas que son una prueba para saber si es que nosotros somos cristianos en el contexto de la Escritura, en el contexto de la Escritura. Y les digo, tenemos que meditar en esto y yo le agradezco a Dios que Él siempre pone en su palabra esto para probarnos a nosotros mismos. Más ahora en estos días, donde vemos pues cristianos en las discotecas, donde vemos cristianos en los conciertos de rock, donde vemos cristianos que beben licor, donde vemos cristianos que fuman tabaco, donde vemos cristianos que se tatúan y se visten como raperos, donde vemos cristianos que se deleitan en el rap y en las luces psicodélicas, donde vemos esa clase de hombres que lo único que han traído es vergüenza a la causa de Cristo. La cruz ha sido blasfemada por causa de ellos. Pero no, la Escritura nos enseña que es un cristiano. Y bendito sea Dios que por medio de su palabra tenemos la oportunidad de examinarnos también a nosotros mismos. Vamos a orar.